de tener un pastor victorioso. Amén. La palabra de Dios dice en Hechos 6:2, los discípulos dicen a los miembros que no es justo que ellos se dediquen a servir mesas. El pastor no debe dedicarse a servir mesas, ni mucho menos ser director de actividades sociales o de divertir o entretener a la gente. Ese no es su trabajo. No sé si lo sabía usted, pero el pastor no tiene la obligación de entretenerlo a ustedes o de dirigir eventos sociales. Ese no es su trabajo. Debe dedicarse a la palabra, ocuparse de la lectura, la exhortación y la enseñanza. En caso que no lo sabía. Yo sé que mi pastor lo sabe. Yo sé que lo sabe. En 1 Timoteo 4:12-13 dice: hay que ser un ejemplo, y él está hablando a los siervos de Dios. Hay que ser un ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, que se ocupen en la lectura y la exhortación y la enseñanza. Buscar hermanos entre vosotros, dice, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a ver la perspectiva que Dios tiene para cada vida, la perspectiva que Dios tiene para la iglesia. Pero debemos de ser, la palabra de Dios dice que buscaron 7 llenos del Espíritu Santo. Esperamos palabra de Dios por medio del pastor. Yo no sé cuando usted viene a la iglesia, pero cuando yo vengo, yo espero palabra de Dios. Yo espero que Dios nos hable por medio del pastor. Me recuerdo de Moisés, cuando Dios por medio de él traía palabra al pueblo. Y me recuerdo que Moisés se ocupaba y hasta que vino el suegro y le dice: ¿qué estás haciendo, hombre? En mis propias palabras, te vas a morir de estrés haciendo todo lo que haces. Escoge personas entre tu pueblo y úsalos, delega, da, porque tú no puedes. Me recuerdo también cuando el pueblo le hablaba a Dios. El pueblo le pedía a Moisés que Dios les hablara a ellos. No sé, ¿se acuerdan ustedes? Y se congregaron y Moisés les dice: hagamos esto, tenemos que hacer el otro, y este día Dios va a venir y nos va a hablar. Y cuando Dios se presenta y el trueno, el estruendo, el pueblo tuvo miedo. Pero Moisés, ¿cómo es que Moisés le llevaba palabra de Dios al pueblo? Porque él tenía una relación cerca con Dios. Él iba a la montaña cuando el pueblo se quedaba, el más cerca que llegó fue Josué, pero se quedaba a la mitad de la montaña y Moisés subía hasta arriba para estar en la presencia de Dios, para poderle traer palabra al pueblo. Pero cuando Dios vino al pueblo, el pueblo se asustó de la presencia de Dios porque no estaban acostumbrados a estar tan cerca de Dios. Moisés, me imagino yo que cuando el esplendor de Dios empezó a mover la tierra, él, pienso yo, que decía: gloria a su nombre, bendito eres tú, Señor, los pueblos, la tierra tiembla en tu presencia. Esa es mi imaginación que Moisés le decía, pero el pueblo tenía miedo. Pero ¿cómo lo logró? Estar en la presencia de Dios, estar cerca de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que el pastor, en vez de estar ocupado en actividades, que se meta en la palabra de Dios, para que cuando él venga aquí nos traiga palabra de Dios. Pero él no lo puede hacer solo, no puede. Cuando venimos, como le digo, a la iglesia, necesitamos palabra de Dios. La palabra de Dios ayuda para que él se pueda mantenerse en oración y en el ministerio de su palabra. En la oración y en el ministerio de su palabra. Y ese debe ser siempre la prioridad. Aquí la palabra de Dios estamos leyendo en Hechos capítulo, como leímos ya en capítulo 6. Versículo 4, y dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso es lo que el pastor debe estar, en oración y en el ministerio de la palabra. Por eso, gracias a Dios, que Dios ha levantado a ciertos miembros aquí de la iglesia para ayudar.
Tenemos hermana Lupita, que dirige el coro. Tenemos hermana Patti, hermana Daisy, que están encargados de misiones. Tenemos secretarios, tenemos tesoreros, tenemos diáconos, tenemos personas que están allá listos en la puerta para ayudar de cualquier forma que puedan. Tenemos personas que ayudan. Mire toda la comida que se trajo. Imagínense que el pastor quisiera hacer todo eso al mismo. No, es imposible. Es imposible hacerlo. La palabra de Dios dice en Romanos 12:12, dice que debemos de ser constantes en la oración a todos. ¿Cuánto más lo necesita el pastor? ¿Cuánto más lo necesita mi pastor para estar enfrente de una congregación como nosotros? Eso debe estar cerca de Dios, comunicándose con Dios, escuchar de Dios. Estábamos hablando el viernes cómo escuchar a Dios. A veces uno estudia la palabra de Dios, a veces uno escudriña, a veces quiere escuchar de Dios, pero a veces tiene que quedarse tranquilo esperando la respuesta de Dios. Y cuando él está en esos días estudiando la palabra de Dios, escudriñando la Biblia, ya estudió y hoy dice: Señor, ¿qué quieres que le traiga a tu pueblo? Tiene que tener un momento de paz, un momento, no tiene que estarse preocupando qué iremos a servir este domingo para el Pro Templo, o qué iremos a hacer para misiones. Él debe estar listo para escuchar la palabra de Dios, pero solo lo puede hacer con la ayuda de cada uno de nosotros. Amén. Eso no quiere decir que todo lo demás es menos importante. Todo es cuestión de prioridad, responsabilidades que Dios nos asigna a cada uno de nosotros. Porque nosotros, dice Romanos 12:5, que somos muchos, pero somos un solo cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos a los otros. No importa la responsabilidad que tenga usted, es tan importante como las demás. Toda posición aquí en la iglesia es importante. Nosotros queremos ver una iglesia victoriosa, amén. Una iglesia con poder, una iglesia, queremos ver de liberación, queremos ver cadenas rotas, queremos ver desatadas las ataduras, queremos ver familiares salvos, enfermos ser liberados de enfermedades, queremos ser creyentes victoriosos. Yo no sé usted, pero yo sí. Pero el pastor les digo, el pastor no lo puede hacer todo. Nosotros mismos tenemos que hacer un sacrificio y atender con diligencia la responsabilidad que tenemos, atender al llamado de Dios. No sé si usted lo está haciendo para ayudar al pastor, para ayudar a la iglesia. Y le digo para ayudar al pastor, pero lo hacemos ¿para quién? Para Dios. Para Dios lo hacemos. Pero a veces Dios nos pone un llamado y nosotros no le ponemos atención. Si le puso un llamado a Dios a usted en su corazón por algo, con cualquiera que sea, tal vez de cantar, tal vez de cocinar, tal vez de estar allá en la puerta, lo que sea, de administrar, de dar versículos, de dar tratados de evangelismo, cualquiera, lo debemos de atender muy atentamente, no ponerlo a un lado. No podemos esperar que el pastor lo haga todo, no podemos. Es por eso, hermano, que nosotros debemos prepararnos para poder ayudarlo. Hay requisitos. La palabra de Dios dice que ellos escogieron personas llenas del Espíritu Santo, con buen testimonio, llenos de sabiduría. Dirá usted, pero a mí me falta sabiduría. Pídala. Santiago 1:5 dice que si a alguno le falta sabiduría, que la pida a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. Primera de Corintios 12:7 nos dice que es dada como un don del Espíritu Santo. Dirá usted, pero me falta conocimiento. Lea la Biblia y pida el entendimiento. Por eso a veces queremos
de Dios. A veces queremos entendimiento, a veces queremos sabiduría, pero no la buscamos, no la pedimos. La iglesia ahorita mismo necesita oradores. La iglesia necesita intercedores. La iglesia necesita evangelistas. La iglesia necesita maestros. La iglesia necesita administradores. La iglesia necesita líderes en diferentes áreas. La iglesia necesita animadores. La iglesia necesita exhortadores. Y pregunta para usted esta mañana: ¿en cuál de esos grupos está usted? Si no está en ninguno de ellos, pídale a Dios que le despierte ese espíritu que le ha puesto. Cuando usted recibió a Jesucristo, Él le puso un espíritu, pero muchas veces lo ponemos a dormir, no lo activamos. Pídale a Dios que le despierte ese espíritu para ver qué propósito tiene Él en la vida, en su vida, en la iglesia. Si usted es uno de esos que se quejan, como en el capítulo 6, versículo 1, que murmuraban, cualquiera que sea su razón, ¿qué está haciendo usted para ayudar al crecimiento de la iglesia? ¿Qué clase de ayuda es usted para la iglesia? Tal vez usted no tomará parte de una posición que lleva un título como maestro, o copastor o líder, pero usted puede orar. No tiene que tener un título para orar. No tiene que tener una posición aquí en la iglesia para ponerse de rodillas, no importa dónde sea, aquí en la iglesia, en la calle, en el trabajo, en su casa, usted puede orar. Pero no lo haga para reconocimiento del hombre, porque usted va a recibir su recompensa, sus salarios aquí, pero no de Dios. Yo lo que hago, lo hago para Dios. Porque si no fuera para Él, le aseguro que ahorita estuviera yo por allá haciendo otras cosas, divirtiéndome yo. Pero yo lo hago para Dios, para su gloria, para su honra. Voy a terminar. Nuestro pastor es un siervo de Dios. Santiago 1:1 lo dice. Obrero de Dios, 1 Timoteo 5:18. Un colaborador de Dios, 2 Corintios 1:24. El pastor es el que gobierna la iglesia. El pastor reprende y exhorta con toda autoridad. Ve a Tito 2:15. Y muchas cosas más. Ese es el trabajo del pastor. Pero para nosotros